Bienvenidos a un nuevo video. En esta serie del Sol en los 12 signos, exploramos cómo la energía del Sol se expresa en cada signo zodiacal. Quédate para descubrir qué significa tener el Sol en Géminis y cómo influye en tu personalidad. El Sol en Géminis aporta una energía vibrante, curiosa y adaptativa. Géminis, signo de aire y regido por Mercurio, está marcado por la comunicación, la inteligencia y una mente inquieta. Las personas con el Sol en Géminis son versátiles, sociales y siempre buscan aprender algo nuevo. Su necesidad de variedad y estímulo mental los convierte en individuos dinámicos y llenos de ideas. Géminis es un signo de aire regido por Mercurio, el planeta de la mente, la comunicación y el intercambio de información. Este signo está relacionado con la versatilidad, la rapidez mental y la curiosidad insaciable. Los Géminis son conocidos por su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevas situaciones y por su habilidad para ver múltiples perspectivas de una misma situación. Sin embargo, su naturaleza dual puede llevarlos a ser impredecibles o a tener dificultades para tomar decisiones firmes. Géminis es muy sociable, siempre en busca de nuevas experiencias y conversaciones estimulantes. Disfrutan de las actividades que les permiten explorar y aprender constantemente. Cuando el Sol se encuentra en Géminis, la identidad de la persona se ve influenciada por una necesidad constante de variedad y estimulación intelectual. El Sol en Géminis aporta una mente rápida y ágil, siempre dispuesta a absorber nuevos conocimientos y a intercambiar ideas. La persona con el Sol en Géminis se siente realizada cuando está rodeada de estímulos mentales y sociales, y tiene una habilidad natural para adaptarse a los cambios y fluir con ellos. Las personas con el Sol en Géminis son extremadamente curiosas y tienen un fuerte deseo de entender cómo funcionan las cosas, lo que los lleva a explorar una amplia variedad de temas. La comunicación es clave en sus vidas y tienden a ser el centro de atención en cualquier conversación, ya que disfrutan de compartir lo que saben y aprender de los demás. Sin embargo, esta energía puede ser dispersa, ya que la mente de Géminis tiende a saltar de un tema a otro. Es posible que las personas con el Sol en Géminis tengan dificultades para concentrarse en una sola cosa durante un largo periodo de tiempo, lo que puede llevar a que se sientan insatisfechas si no encuentran el suficiente estímulo intelectual o social. Las personas con el Sol en Géminis son increíblemente inteligentes, adaptables y sociales. Son excelentes comunicadores y tienen una habilidad especial para conectar con los demás a través de la palabra. Su mente rápida y curiosa los hace destacar en áreas que requieren agudeza mental, como el periodismo, la enseñanza o cualquier trabajo que implique intercambio de ideas. Por ejemplo, una persona con el Sol en Géminis podría ser una excelente periodista que logra captar rápidamente la esencia de una historia y transmitirla de manera clara y atractiva, o un docente que sabe cómo mantener la atención de sus estudiantes a través de su dinamismo y capacidad de explicar conceptos de manera sencilla. Sin embargo, la naturaleza dispersa de Géminis puede ser un desafío. Las personas con este Sol pueden sentirse abrumadas por su constante necesidad de novedades y a veces se dispersan empezando proyectos que no llegan a terminar. Un ejemplo común podría ser una persona con el Sol en Géminis que comienza un curso de fotografía, luego pasa a aprender a tocar un instrumento y después a estudiar cocina, pero nunca se dedica el tiempo necesario para profundizar en una de estas áreas, dejando cada una a medias. Además,
Su tendencia a cambiar de opinión con frecuencia puede dificultar que los demás confíen completamente en ellos o en sus decisiones. Un jefe o colega puede experimentar frustración si alguien con el Sol en Géminis cambia constantemente su enfoque o ideas sin haber llevado a cabo los compromisos anteriores. Otra debilidad de este Sol es la falta de profundidad emocional en ocasiones. Si bien los Géminis son sociables y encantadores, a veces pueden tener dificultades para conectarse de manera profunda y sincera con los demás, prefiriendo mantener una cierta distancia emocional. Un ejemplo podría ser un amigo o pareja con el Sol en Géminis que, aunque muy simpático y agradable en reuniones sociales, evita conversaciones profundas sobre sus sentimientos, prefiriendo mantener el enfoque en temas más ligeros o divertidos. Si tienes el Sol en Géminis, es fundamental que encuentres maneras de canalizar tu energía mental. Asegúrate de estar constantemente estimulando tu mente con nuevos proyectos, actividades o estudios. Un ejemplo de esto podría ser inscribirse en un curso en línea de algo que te interese, como aprender un nuevo idioma o explorar una habilidad creativa, lo cual te mantendría motivado y constantemente en movimiento intelectual. Sin embargo, es importante que trates de evitar la dispersión y te enfoques en terminar lo que comienzas para no caer en la frustración. Si, por ejemplo, comienzas a estudiar para un examen importante, es recomendable que te comprometas a estudiar hasta completar ese objetivo, en lugar de desviarte a nuevos intereses mientras aún tienes pendientes proyectos anteriores. También sería útil que busques equilibrar tus relaciones sociales. Aunque disfrutes de la compañía y el intercambio constante de ideas, es importante que también dediques tiempo a establecer conexiones más profundas y sinceras, especialmente en lo emocional. Imagina que eres una persona con muchas amistades, pero en algunas ocasiones te sientes solo o desconectado porque, a pesar de interactuar mucho, no logras compartir tu verdadero yo con los demás. Establecer espacios para conversaciones más profundas y vulnerables te ayudará a sentir una conexión más genuina con las personas que realmente te importan. El Sol en Géminis también puede beneficiarse de la disciplina. Si bien la flexibilidad es una de tus mayores fortalezas, aprender a establecer límites y compromisos te ayudará a mantenerte enfocado y evitar la sobrecarga de actividades o relaciones superficiales. Un ejemplo podría ser establecer un horario para revisar tus correos electrónicos, en lugar de estar constantemente pendiente de ellos, lo que te permitirá gestionar mejor tu tiempo y evitar que las tareas se acumulen de forma caótica. El Sol en Géminis trae consigo una energía intelectual y comunicativa única. Las personas con este Sol son curiosas, adaptables y tienen una habilidad impresionante para conectarse con los demás a través del intercambio de ideas. Para aprovechar al máximo esta energía, es importante que encuentres el equilibrio entre la estimulación mental constante y la profundización en tus relaciones y proyectos. De esta manera, podrás mantener tu mente activa sin sentirte disperso y conectar con los demás de manera más significativa. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.